Hola, somos Manuel Turret, y Alejandro Usadiaga. y esto es. Estamos locos. Y hoy vamos a hablar del movimiento que yo nunca digo movimiento, pero Solo Cookie dice que Cookie dice movimiento. que porque nos estamos muriendo todo el tiempo y es un verbo. Entonces, en vez de decir muerte, hay que decir movimiento. Hay que, según Cookie. Pero bueno, ¿Y qué opinas? a mí me gusta porque me gusta que la gente invente palabras. Ok. Ok, entonces sí me parece. Y me gusta eso que sea un verbo y que sea continuo. También eso me gusta. Ok, y como está el Día de Muertos, entonces tenés como tres temas, ¿no? Como la cosmovisión Ajá. de la muerte desde las culturas prehispánicas y religiosas. Eso nos llega. Ajá. Ajá, Luego la segunda es el contraste entre la perspectiva de duelo claro. y Y decir hola de nuevo. Así. ¿cómo quieres empezar? Pues yo creo que un poco por la cosmovisión, porque a mí me parece súper interesante todo este tema de la conquista y los misioneros y cómo llegan y nos implantan la religión y ellos creen que nos volvimos súper católicos y no sé si cristianos católicos, pero sí católicos como ellos y ni es verdad tanto caldo por abajo del agua. Ahí nos quedamos con nuestra parte cultural, ¿sí o no? Sí, y a ver, ¿y tú te sabes cómo era la cosa antes? ¿Cómo era la cosa antes de lo de la muerte? ¿Y por qué podían sacrificar a la Porque es gente? bien importante, porque se acusa muy fuerte a los aztecas y a los Entonces, pues principalmente, no, y los totecas, a todos. sí, que eran muy violentos, que Eran violentos porque sacrificaban ajá, y tenía como un significado importante el sacrificio. claro, por supuesto. O sea, no me acuerdo. Porque porque la muerte no era solamente parte del continuo, porque era como la vida infinita, ¿no? O sea, Octavio Paz decía que Nuestra cultura, ya lo tienes ahí, nuestro culto a la muerte es un culto, realmente es un culto a la vida. eso lo pensó. Eso era lo que decía. Eso lo sacaba de los pueblos prehispánicos, Claro. que era un continuo, y entonces sacrificaban porque la sangre tenía significados y porque el morir físicamente Claro, no era tan importante. Sí. Sí, claro, porque seguía la vida, ¿no? Entonces, los rituales del Día de Muertos también tienen esta parte de la continuidad, ¿no? Es como que la gente, como en el mundo occidental, ¿no? Te mueres y ya te desaparece. Suéltalo, déjalo ir, que descanse su alma, ya no lo pienses tanto, no le llores tanto, y eso, ¿no? O el otro, el de Halloween, que entonces son Pues es como fiestas. como fiestas fantasmas, no sé qué. Pero, Pero, y de miedo, de mie- y de miedo, porque, ay, se murió y si viene el muerto, qué miedo. exacto, pero en cambio, en el altar de muertos, por ejemplo, en la tradición mexicana, Súper bonita. le pones que el tequila, que el refresco, que la comida, que le Esos gustaba. barros. Eso es parte como de continuar, dar Claro. las cosas que le gustaban a la persona que murió, Claro. y entonces se hace un continuo también. Claro, por supuesto, porque entonces es mantener presente al ser querido, ¿no? Tenerlo todos los días. Y creo que por eso es tan bonito y por eso, o sea, obviamente las calaveritas y las catrinas, y realmente se ha vuelto una fiesta. Pero más allá de la fiesta del Día de Muertos, creo que sí hemos mantenido esta parte de poner tu altar, de poner las fotos de tus seres queridos, de lo que tú dices, vamos a ponerle las cosas que les A tomar o comer. al comer o sí, claro, y el jueguito que le gustaba jugar, o sea, realmente honramos a la persona, pero lo honramos porque sigue con nosotros, o sea, no es como que haya desaparecido. A diferencia de la cultura occidental, claro, donde Ahí está. cuando se muere alguien, Pues ya se murió. ya se murió, y no solo eso, sino hay que enterrarlo, incinerarlo y irse a trabajar al día siguiente, Sí, desaparecer. desaparecerlo.
seguir trabajando y seguir produciendo y dejando toda esta parte de continuidad, sino esto sí es, o sea, Y de vínculo. el vínculo se acaba. Se acaba el vínculo, que creo que eso es lo que no sucede en nuestra cultura tradicional. Pero qué triste, porque entonces si se acaba el vínculo, a diferencia de la cultura mexicana, donde el Día de Muertos se festeja, se ríe, se recuerda a los muertos, se va a visitar a los Se panteones. lleva mariachi, se les cantan las Es que canciones. les gustaba, es otra vez una conexión con el muerto, es reforzar. En la otra es olvidar, Que sí. es centrar en un duelo, y entonces aparte está lleno de terapias para duelos, buscar resolver eso. Porque sí, qué terrible, ¿no? Que ya no puedo tener conexión con la gente que quería. Y que, ¿sabes? Casi se pensaría que es como de locos tener conexión con el que se murió Claro, para la cultura occidental. por supuesto. Mira, tú eres súper afortunado y entonces tú no sabes de lo que voy a hablar ahora, porque tú no lo has vivido porque eres afortunado. Pero, por ejemplo, mi mamá murió, creo que hace 8 o 9 años, una cosa así. Y bueno, Manuel, no hay día que no la piense, no hay día que no esté presente en mi vida porque tengo algo, o que ella me dio, o que algo que ella me dijo y me acuerdo, o voy pensando en ella por alguna circunstancia. O sea, yo creo que esta parte de suéltalos, déjalos ir y no los vuelvas a pensar, ni siquiera se puede. Y creo que tiene una parte, como tú dices, de este mundo capitalista en donde desconéctate, no sientas, tienes que seguir produciendo. No solo eso, hay días de asueto para cuando nace un bebé, que no hay ningún día de asueto para cuando alguien se muere. Muere. Haz como sigue tu vida, ¿no? Porque sigue y sigue trabajando y dices, oye, yo ya me morir alguien muy importante. Las culturas, yo me acuerdo de niño, había los rosarios, no eran rosarios, lo de 9 días, Sí, sí, sí. muertos, se les velaba 9 días, hoy se les vela mediodía, Sí. se vuelve como muy complejo. O sea, pero entonces, ¿por qué nos fuimos con esta creencia y no nos quedamos con la que tenía? Pues porque nos volvimos capitalistas, yo creo, ¿no será? Ahora, el término capitalista, mucha gente le saca muchas cosas, si para bueno o malo, pero aquí no estamos hablando de estamos hablando del económico también, porque si tienes que ir a trabajar, después que siento y que se te murió tu mamá, y dijiste algo que me impactó, porque yo no sé si piensas en mamá tanto como tú piensas en esto, y de que está ahí, había está ahí, y yo no sé si piensa igual que tú, que- pero está increíble eso de que sigue la conexión. Claro. Cuando yo alguna vez pensaba, mis bisabuelos sí están muertos, porque yo nunca Nunca los conocí, nunca los conocí, no tengo grandes referencias de ellos. En cambio, mis abuelos sí están vivos de alguna manera, Claro, en pensamientos y en conversaciones. porque también creo que hay esta parte en donde los vínculos nos constituyen. O sea, sí tengo a la otra persona que me ha ayudado a construirme en quien soy yo el día de hoy, ¿no? Por eso tus abuelos aparecen y por eso mis abuelos están presentes este, y sí, claro, y me acuerdo de ellos y tengo la cobija de mi abuelo y siempre digo que yo era la consentida de mi abuelo, que era la vergüenza de mi familia, y esa frase es de Facundo Cabral. Entonces, sí, por supuesto que los mantenemos presentes, ¿no? Pero entonces, desde, desde Freud hasta toda la cultura occidental, decidieron que había que enterrar, había que decir adiós, había que olvidar, Sí. y había que sufrir, pues entonces y tener duelos y entonces tener muchos problemas, Ya. culpa y de mil cosas. Claro, ¿no? Y además te dan como estas reglas de cómo debe de ser el duelo. Cuánto tiempo tiene que durar, cuál es la Si te etapa más de tiempo, uno. Claro, entonces ya es un duelo, ¿cómo se llama? Cuando está enfermo, un patológico, es un duelo patológico si y pasa más de cierto tiempo, si sigues pensando en esa persona, si mil cosas, si tienes culpas, si no has superado la pérdida. claro, por supuesto. Si no te puedes desprender de él porque no sacas todas sus cosas, o sea,
Pero aparte, otra de las cosas que tenía y que tiene el Día de Muertos y que tiene la cultura Ujú. mexicana es que es compartida. Ah, claro, y El Día de Muertos es una fiesta compartida. ujú. En la cultura occidental es, sí, el primer día van al velorio y después te la avientas solo. Claro, por Después supuesto. vas a trabajar, sigues con tu vida, entre comillas, Ujú. y entonces no, el dolor no compartido se vuelve terrible. Espantos. Y en cambio, de la cultura judía, por ejemplo, los judíos sí hace todo un acompañamiento largo. Y súper bonito, de un año completo. O sea, y los primeros 7 días, Son, de verdad, la gente entre la comunidad se cuida. claro, y es un dolor compartido. Claro, por Es de supuesto. esta parte de mucha más sabiduría entre los pueblos prehispánicos, los judíos. No sé qué les pasó a los europeos y americanos, pero Te digo que nosotros, Freud era, o sea, hizo cosas muy importantes, pero aquí en esto se le fue la mano, ¿no? yo digo que sí, ¿no? Que sí hay un tema ahí de como de no haber sabido acomodar, porque también hay que acordarnos, Manuel, que todo esto son metáforas de cómo vemos la vida, ¿no? Claro. O sea, son diferentes maneras de ver la vida y vamos, y no creo que la postura occidental ante la muerte sea algo como negativo y no hay que hacerlo así. Lo que pasa es que a nosotros no nos viene bien. A mí en lo personal no me viene bien. Pero yo creo que a ningún ser humano, pero aquí me voy a atrever a decirlo, Ajá. porque te aísla, Claro te que es. mete en tu tema de tengo que estar bien Ujú. y aislado, ¿no? Ya no les voy a estar contando de todo lo que me duele y todo lo que me está pasando. Yo puedo con esto, yo tengo que poder con esto y tengo que poder seguir adelante. Porque además se junta con esta cultura del bienestar a la que nos estamos acostumbrando, ¿no? O sea, tú tienes que estar bien siempre y si vas a comprar un libro sobre el duelo, pues te va a hablar de las etapas y de las cosas que tienes que hacer y cómo soltar y cuándo es el momento preciso de sacar cosas Y sería interesante ver sí. con esta tradición de las 5 etapas del duelo, ¿qué pasaría con las etapas del duelo si es compartido, si es desde un lugar, claro, desde un lugar eh, pues de la terapia narrativa también? Creo que no aplicarían las 5 etapas del duelo, o no todas, a lo mejor alguna, pero no. O en cada persona Sería diferente, diferente. claro, porque cada persona y vivimos lo que vivimos y sentimos lo que sentimos y ¿no? Y no necesariamente, vamos, yo me pienso eh, cómo ha sido este proceso de la relación que yo tengo con mi mami el día de hoy y seguramente mis hermanos también tienen su relación con ellos, pero a lo mejor su proceso para llegar a la relación que tienen el día de hoy fue diferente al mío, o sea, porque cada persona somos diferentes, cada vínculo es diferente, o sea, todo es diferente. Entonces, creo que lo primero es como no patologizar la muerte, ¿no? O sea, como no, y no ser rígidos en esta parte de así debe de ser. Claro. No. Oye, ¿y cómo la terapia narrativa Ujú. con las costumbres del Día de Muerto, con la parte prehispánica, en dónde como que se alinean? En la parte del continuo, en la parte en donde no hay separación, o sea, en donde la muerte es vida, en donde el vínculo permanece, en donde sí hay un continuo y seguimos estando aquí, ¿no? Y sigue viviendo en ti y la persona, sí, es que a mí me parece que cuando hacemos esta parte de suelta y déjalo ir, es como, espérame tantito, esa persona dejó un legado, esa persona, hizo cosas importantes. ¿Cómo voy a soltar y voy a dejar ir si a las personas que hacen cosas importantes en el mundo, bueno, les hacemos edificios, puentes, les ponemos su nombre a las calles y hacemos todo, pero pareciera que lo que estamos honrando es lo que hizo y no la persona. O sea, cuando
a los mortales que no dejamos cosas así muy importantes, nos dicen que nos tenemos que ir y ya desaparecer, ¿no? Mm, Pero entonces, a ver, porque hay una parte como, no estamos hablando de que vas a platicar con los muertos, no estamos no, hablando no, no, no. de que tu muerto te va a hablar a ti, estamos hablando de una conexión a nivel, ¿a qué niveles? Emocionales, hasta de platicar, ¿no? Yo a veces digo, ¿qué haría mi abuelo en esto otra cosa? Y va de un lado para otro, porque eso creo que es lo más complicado a veces, ¿no? Que es más fácil como recordar las cosas que él hizo por mí. Sí, pero también, ¿qué significa yo para la otra persona? Se puede volver Ah, sí, un vínculo que dure más tiempo, ¿no? Porque yo también signifiqué algo para esa persona, por igual que supuesto, esa persona significó para mí. claro. Tener claro que este vínculo puede seguir existiendo hace la diferencia en la muerte, ¿no? Claro, porque entonces, si yo me acuerdo cuáles eran las cosas mías que a mi mami la hacían sentir orgullosa, pues seguramente son parte de una identidad que a mí me gusta, porque ella se sentía orgullosa y yo me siento bien y digo, ah, bueno, esto es algo bueno que tengo, que está lindo seguirlo manteniendo, ¿no? Y entonces no nada más me siento yo bien, sino es como este vínculo en donde sigo honrando lo que era importante para ella. Y había, Michael White decía algo que me parece importante también, como esta parte comunitaria del duelo con él tenía una metáfora también del club de vida, ¿no? En donde tú ponías, te imaginabas que eras como socio de un club de tenis o en lo que sea, y que como en todos los clubes había los cuadros de los fundadores, y ahí podían estar personas vivas o muertas, Claro. que están ahí como parte de tu club de Ujú. vida, las personas que más han influido en tu vida, que están influyendo hoy, se estén vivas o estén muertas, porque Claro. siguen influyendo en tu vida. Entonces, tener esta idea como del club de vida ayuda a no hacer tantas distinciones de si está vivo o está muerto, Claro. forma parte de quien soy esas Ujú. personas que influyeron en mi vida. Y una O que parte, influyen. claro, y una parte interesante, Manuel, es cuando alguien con quien no tenías una buena relación, fallece. Y entonces creo que ahí esto del club de vida es algo bien valioso y bien importante, porque no, esa persona también con todo lo que te lastimó, con todo el dolor que te dejó, también te construye, también fue parte tuya, pero tú puedes decidir en dónde ponerla. Esa persona, qué lugar va a tener en tu Claro, vida, ¿no? en el club de vida, tú puedes llegar hasta expulsar a algunos, Claro, por puedes supuesto. expulsar a vivos o a muertos, Claro. puedes temporalmente expulsarlos o Ajá. puedes ponerlos en Así es. diferentes lugares. Así es, así es. Entonces, sí, sí creo que es como muy, muy importante en el sentido de que tú tienes el control de la relación que quieres tener o con con las personas que han fallecido y especialmente con tus seres, este, queridos, ¿no? O sea, eso tú lo decides. No lo decide la cultura, no lo decide la sociedad, no lo decide nuestro sistema económico, sino lo decides tú de manera individual. Y fíjate qué interesante, que un primo mío, murió cuando teníamos 21 años, edad de mí. Uy, súper chiquito. Y yo pensaba, si él apareciera ahorita en el mundo, ¿qué diría, no? Con las computadoras, con la inteligencia artificial, con todo lo que hay. Pero entonces, en base a eso que empecé a pensar, entonces cada vez pienso más en él y en tener como algunas cosas de que diga, bueno, él se adaptaría a esto porque se adaptaba a muchas cosas. Él era un cuate que fue Claro. de los primeros que yo conocí que se fue a vivir con su novia, en un Ajá. que nadie Nadie se iba a vivir con pues su él se adaptaría, seguramente estaría metido en inteligencia artificial y estaría haciendo muchas otras cosas, porque también los puedes traer al presente, que eso también es importante, ¿no? Tienes como muchas opciones Ujú. para manejar esto. Fíjate que esta semana estaba trabajando con un chico que estaba devastado porque mataron a uno de sus amigos, pues, por haber estado en el lugar incorrecto, ¿no? Él no
estaba haciendo cosas malas, pero estaba en el lugar incorrecto y lo mataron. Y entonces fue bien interesante porque yo le digo, bueno, ¿y si tu amigo estuviera el día de hoy aquí contigo, qué te diría? Y fue bien interesante porque él me contesta que deje de tomar, que me jure, porque como estoy tomando, va a llegar un momento que me voy a exponer a que me pase algo que no va a ser lento. Entonces, sí, esas voces creo que son bien importantes porque sí te llevan a un lugar diferente y a verte a ti mismo, de verdad. Uf, es un que me gustó. Es como algo como las cronías, como de ver Hacia adelante. hacia adelante, como si no hubiera habido la muerte de Jorge, mi prima. El otro día hice esa pregunta entre mis familiares, ¿qué hubiera cambiado en tu vida? Fue bien interesante cómo Claro. todos contestaron cosas que hubieran cambiado En su vida, claro. yo decía, pues yo por lo pronto seguramente creería más en Dios de lo que creo ahora, porque yo cuando él murió, yo dije, ¿Ya te enojaste con Dios? "¿Qué con Dios soy en-?" Ok, O sea, y entonces cada quien empezó a como contar en la familia. claro. Entonces, sí, traer a los muertos de diferentes maneras estas conversaciones, porque si chismeamos de otras personas, ¿por qué no chismearemos a los muertos? Claro, por supuesto, por supuesto. Y creo que también a mí algo que me genera como un poco de incomodidad, creo, es como en nuestra cultura cuando una persona muere se vuelve santo. Y entonces ya solamente nos acordamos. No, y también hay que recordar También, o sea, tema completo. completo, porque sí, había claroscuros. Todos los vivos como todos los muertos, o sea, no hay distinción. Claro, sí, no se vuelven santos. Y eso tampoco. Terrenos, ¿no? O diablos, y yo. Los seres, claro, ¿no? Pues tienen cosas buenas y tienen cosas negativas, claro. Oye, para ir cerrando, entonces tenemos que mantener, o no, no tenemos, sino hay dos opciones. O nos vamos con el Día de Muertos, con las tradiciones ancestrales, con las prácticas narrativas sobre la muerte, o nos vamos con un tema más individualista. ¿Por ahí sería? Yo creo que sí, o sea, yo sí creo que vivir el duelo en colectivo es importantísimo. O sea, de verdad te hace la diferencia. Que tu amigo esté, que tu pareja esté, que tu primo esté. A mí me ha pasado algo últimamente, Manuel, que yo creo que también tú lo has visto. En consulta he tenido algunas personas que se quedan sin familiares, o sea, que se muere la mamá y el papá y entonces eran hijos únicos y esta persona es hija única, entonces no hay primos, no hay nada, ¿no? Entonces yo siempre hablo de esta parte en donde nosotros construimos nuestra propia familia, en donde tus amigos convierten en tu familia y son tu soporte y son quienes van a estar ahí. Entonces también, aunque no tengas familiares, sí tienes que hacer familia y hacer comunidad para que te puedan acompañar en estos momentos complicados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hay alguien que decía, para terminar de mi parte, que el dolor compartido es un privilegio. Ah, claro. Y sí lo creo. Primero, porque si ya sientes dolor, Sí. es importante sentir dolor. Hay gente que no siente dolor porque emocionalmente está bloqueado. Entonces, sentir dolor es importante. Y sentir dolor compartido es toda la diferencia, como tú lo decías, ¿verdad? Porque lo colectivo ayuda a compartir este dolor entre la gente. Sí, y es como si regalaras pedacitos de tu dolor porque las personas que te quieren lo reciben. Y con paseo de dolor. Y se, UCC. Es recíproco. Exacto, como se me fue la palabra, pero no es empatía, pero como si fuera, le resuena el dolor que tienes, y en esa resonancia tú te sientes acompañado. Por supuesto. Entonces, bueno, yo lo que sí voy a decir es que a veces el dolor es tan grande con la pérdida de un ser querido que sí podemos llegar a olvidarnos de nosotros por priorizar, vamos, nuestro dolor. Y yo ahí en esos momentos sí les diría, sean cuidadosos, el autocuidado, báñate, come, aunque no quieras. Si no vas a querer nada. Quédate en la cama, Claro. Ah, si puedes hacer ejercicio, morite. claro. Hijo,
Y haz comunidad. Haz comunidad. Haz comunidad porque eso, y ¿sabes qué? Platica sobre tu ser querido, no importa cuántas veces lo hagas, te vas a seguir acordando de anécdotas y de cosas así. Y pues bueno, a mí me encanta saber que tenemos esta parte de nuestra cultura en donde somos cuidadosos, somos atentos, somos, hacemos comunidad, ¿m? Y de verdad somos Entonces, comunitos. es importante no perderla porque la sabiduría ancestral que tenemos hay que recuperarla, ¿no? Así es. No todo lo que brilla es oro. Y sí, es una fiesta, Es una fiesta. porque nada más porque pasamos a otro plano, no porque desaparecemos. Y porque nos da la oportunidad de recordar a las personas que murieron. Así es. Gracias. A ti, Bye. cuídate. Feliz Día de Muertos. Igual.